Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Vamos a seguir escudriñando las Escrituras y vamos a estudiar hoy un tema delicado para el judaísmo y para aquellas congregaciones que niegan la divinidad del Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 4, dándole toda la gloria a Dios. Dice en el nombre de Jesús: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré ahora esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Cuántas personas en el mundo, ateos, gnósticos y de religiosos, se levantan contra esta verdad? Muchas sin duda, pues hemos vivido bajo una escuela de pensamiento basada en la interpretación humana de las Escrituras y no en la enseñanza dirigida por Dios. Quiero decir que realmente lo que creemos muchas veces es lo que se nos impone, no lo que es la verdad, pues la verdad trae libertad y la libertad es enemiga de la corrupción y la mentira. Por otro lado, la corrupción y la mentira son necesarias para la manipulación y el control de los oyentes. Algunos siguen esta escuela tradicional e impositiva por ignorancia o ingenuidad, pero de cualquier manera el resultado es el mismo: vivir en el error. Por ejemplo, hay sacerdotes católicos que están entregados a la doctrina romana con toda sinceridad, creyendo que están en el camino correcto, pero por muy sinceros que sean, están sinceramente equivocados. Lo mismo pasa con los pastores, los obispos, los reverendos, etc. Viven guiados por una escuela en la que deben de creer solo lo que se les dice, aun cuando las Escrituras lo contradicen. Hoy vamos a violar esas reglas de autoritarismo y pongamos por encima de ellas la verdad, únicamente de las Escrituras, porque la Biblia menciona a dos personas en el Antiguo Testamento llamadas Jehová. Vamos a ver por qué las menciona. Es duro de creer, pero es verdad. Pero como Dios es infinitamente sabio y esconde sus misterios para que nosotros los escudriñemos y nos gocemos en lo poco que nuestro débil entendimiento logre recibir, pues somos incapaces de sobrellevar su sabiduría. Así que hagámonos una pregunta: si Dios dejó escrito este enigma, ¿cuál es el problema en estudiar lo que Él nos dejó para escudriñarlo? Pongámonos en las manos de Dios y escudriñemos estas palabras que acabamos de mencionar. ¿Por qué el Antiguo Testamento menciona dos Jehovás? Y toda la gloria será para Dios. Comencemos leyendo Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dice en el nombre de Jesús: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Bueno, hasta ahí.
Este pasaje no necesita ninguna interpretación. Aquí dice claramente que hablaba Moisés cara a cara como hablamos nosotros con cualquier persona, viendo su rostro, escuchando su voz. De cerca, de frente, Moisés estaba viendo el rostro de alguien llamado Jehová. Quiero hacer un paréntesis aquí. Estos pasajes son los que muchos usan para decir que las escrituras están llenas de contradicciones, lo cual es mentira. Cada pasaje es una pieza del gigante rompecabezas de Dios, un rompecabezas que ningún ser humano es capaz de armar. Volvamos a nuestro tema con una pregunta. ¿Por qué si Moisés hablaba cara a cara con Dios? Más adelante le dice, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice que no puede ver su rostro, ni él ni nadie, sin que tenga que morir. Recordemos que el libro de Éxodo lo escribió Moisés, y él fue el que escribió que él hablaba cara a cara con Jehová. Ahora leamos aquí mismo en Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 25, al 23, dice en el nombre de Jesús. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, más adelante sabemos que cuando Dios pasa, cubre su rostro de Moisés para que no lo vea. Sé que pueden surgir muchas explicaciones, cierto, pero también sé por experiencia que ninguna tiene respaldo bíblico. Son solo palabras de hombres que escucharon de otros hombres, solo para no tener la necesidad de ir y preguntarle directamente a Dios, pues no creen que Dios sea tan bueno ni que los ame como para contestarles a ellos. Pero a sus líderes sí, ni Dios no hace acepción de personas. Además, si eres hijo de Dios, recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo, y todos tus hijos serán enseñados por Dios. Esto apenas que estamos estudiando apenas comienza. Dejemos que no sean mis palabras, sino que la misma Escritura se interprete sola, que ella misma arme el rompecabezas como está escrito en el libro de Isaías, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Entonces vayamos un poquito aquí y otro poquito allá para gloria de Dios. Ahora veamos el libro de Zacarías capítulo 3 versículo 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Fíjense la frase, dijo Jehová a Satanás, que Jehová te reprenda. Si fue Dios el que estaba reprendiendo a Satanás, debió haber dicho, yo te reprendo. Supongamos que una madre quiere regañar a su hijo y le dice, que tu madre te regañe. El niño extrañado le dirá, tú eres mi madre. Aquí debe haber la misma sorpresa en nosotros. Si Jehová lo reprende, no debería de decirle que Jehová te reprenda, a menos que hubiera otro Jehová presente para reprender a Satanás. Pero continuemos dejando que la Escritura nos hable. Todos conocemos la historia de Abraham, el día que Dios lo visitó para darle el anuncio de su futuro hijo. Eso está en Génesis capítulo 18. Al final vemos que Abraham está comiendo con 3 varones y se levantan y comienzan a caminar con rumbo a Sodoma y Gomorra. Uno de ellos se queda con él y los otros 2 caminan. Y el que se queda, dice la Escritura, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dice la Escritura que era Jehová quien hace unos momentos había comido y platicado con Abraham y Sara. ¿Cómo es que lo vieron y siguieron vivos si a Dios nadie lo puede ver? Pero no fueron los únicos. Adán hablaba con Dios, Enoc caminó con Dios, Caín hablaba con Dios, y la lista seguiría. ¿Cómo es que lo vieron si de la boca de Dios salió la palabra diciendo que nadie lo puede ver y vivir?
no fue un ángel, no fue un profeta, fue Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, quien hizo esta declaración. Entonces surge una duda: si a Dios nadie lo puede ver, ¿con quién estaban hablando todos estos personajes antes mencionados? Si no era Dios, ¿por qué lo llamaban Jehová? Qué hermoso es Dios, que no nos deja en nuestra propia inteligencia descifrar el misterio, sino que nos guía a través de su palabra para darnos a conocer algo pequeño de sus enormes misterios. Porque, ¿qué somos como para poder descifrar la mente de Dios? Simplemente Dios es bueno y nos regala un pedacito del enorme pastel que está a disposición del que quiera comer de su mesa. Gracias sean dadas a Dios por el siguiente pasaje. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Toda la gloria, lo sigo diciendo, es para Dios. ¿Con quién estaban hablando estos hombres? Era con Jesús, no con el Padre. Ellos sabían quién era y lo llamaban Jehová. ¿Por qué? Porque el mismo Hijo de Dios nos lo reveló. Yo y el Padre uno somos. Pero veamos si es cierto que ellos sabían que estaban hablando con Jesús. Leamos primero el caso de Moisés. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 24 y 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Claramente nos dice la Escritura aquí que Moisés conocía al Señor Jesús y sabía quién era. Aunque aún no se llamaba Jesús, ellos lo llamaban Jehová. Y si esa es la voluntad de Dios, ¿cuál es nuestro problema? Él es Dios y punto. Ahora veamos el caso de Abraham. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 56 al 58, vemos que los fariseos están discutiendo con Jesús y él les responde: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dios no estaba hablando con Abraham cuando le dio el aviso de su hijo. Era su único y verdadero hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, por el cual Dios se dio a conocer en todo el Antiguo Testamento. Salvo en algunas ocasiones, Dios hablaba con los hombres, como lo vimos en el caso de Moisés. Y cuando el Señor fue bautizado, mientras el Señor no venía al mundo como hombre, Él dio a conocer la imagen del Dios viviente, como está escrito. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, Colosenses 1:15. Y el mismo Señor lo aclaró, que quien lo veía a Él había visto al Padre. No dice: el que me ve a mí está viendo al Padre. No, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Diciendo ha visto, está abarcando todo el tiempo desde la creación hasta ese momento. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Gloria a Dios. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y él mismo dijo, el Señor Jesús, que Él era el yo soy. En Juan 8:24 dice: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Y aquí mismo en el versículo 28 dice: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que el Padre que me enseñó
el Padre así hablo. Y recordemos que cuando Dios le dice a Moisés cuál es tu nombre, le dice yo soy el que soy. Y Jesucristo está declarando que Él es el gran yo soy, y que los hombres cuando hablaban con Él y lo llamaban Jehová. ¿Hay dos Jehovás? No, solamente uno, Dios el Eterno, el Padre. Pero a su Hijo como representante suyo lo envió a la tierra, y su Hijo venía en su nombre representando toda la divinidad, la santidad y el poder del Padre aquí sobre la tierra. Dios envió a su Hijo como su representante y le otorgó el poder y la palabra y la autoridad para tomar decisiones y hablar a los hombres. Jesucristo le estaba mostrando al mundo la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero es uno con el Padre, y a Dios le plació enviar a su Hijo al mundo para manifestarse al mundo por medio de él. Hay un solo Padre y un solo Hijo. Hubo en el Antiguo Testamento dos personas llamadas Jehová. Uno era el Hijo y el otro el Padre. ¿Por qué fue así? Solo Dios tiene la respuesta, y no nos toca a nosotros saber los tiempos o las razones de cosas que Dios ha puesto en su propia voluntad. Jesucristo es el único camino a la salvación. Él es el regalo del Padre para heredar la vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. No violamos las Escrituras, sino confirmamos las Escrituras por medio de la revelación de Jesucristo, a quien sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos.